Segmento de opinión. La salida del asambleísta Fernando Bustamante de Alianza País ha generado una serie de especulaciones. Se habla de una crisis de la organización política hasta de la imposibilidad de procesar los disensos a lo interno. Del otro lado, se descarta esa supuesta falta de apertura, asegurando que las adhesiones y también desafiliaciones son procesos que se dan en todo movimiento y partido político. Hoy hablamos de este tema con nuestro invitado. Fernando Bustamante, asambleísta independiente. Asambleísta, buenos días. Bienvenido a este espacio. Conocida su desafiliación del movimiento Alianza País, usted aseguró haberse sentido linchado políticamente. ¿Por quién o por quiénes? Bienvenido. Bueno, buenos días. Sí, la expresión que usted fue fuerte, debo reconocerlo, pero corresponde al sentimiento, y yo creo que si uno mira objetivamente lo que ocurrió a raíz de mi votación del 3 de diciembre, será claro, ¿no? Es que hubo una concertada acción para, socavar mi situación dentro de la Asamblea, dentro del Movimiento País, y debo decirlo, no las instancias orgánicas del país, con las que yo siempre mantengo el respeto que tengo por quien cumplió su labor de acuerdo a los reglamentos, sino dentro de mi bancada sobre todo, creo que dentro de algunos militantes, algunos adherentes del movimiento, dentro de mi propia comisión, hubo una reacción extraordinariamente virulenta, de crítica extremadamente dura, y por supuesto de quitarme la confianza, como lo dijeron ellos mismos. Bueno, evidentemente en esas condiciones yo no podía seguir funcionando normalmente ni dentro de la comisión que presidía entonces ni dentro del movimiento. ¿Y esto lo obligó a tomar una decisión? ¿Pensaba usted desafiliarse del movimiento? ¿En qué momento? Antes precisamente de la reacción que usted dice se generó a raíz de la votación. ¿No pensaba desafiliarse? No, yo lo que dije era, yo sé que voy a ser sancionado. Estaba dentro, digamos, de la cuenta que había que pagar, pero pensaba, una vez hecho eso, estaban saldadas las cuentas y podíamos seguir adelante, tratando obviamente de que esa posición mía tuviese algún tipo de, por lo menos de respeto, ¿no? Pero al margen de personas individuales que ciertamente me han respetado y mucho, las posiciones orgánicas, las posiciones colectivas han sido las que constan, las que la opinión pública ha podido ver, ¿no? Ahora, no necesito abundar en ellas, son de público conocimiento. Ahora, sintiéndose de esta manera, como usted lo destaca en este momento, ¿cuál va a ser su posición a futuro también y su determinación con respecto a si continuar o no en la Asamblea Nacional? Porque hay voces que dicen que usted ha ganado una curul porque fue parte de un proyecto político de Alianza País y que ahora, siendo un asambleísta independiente, pues debería dejar el cargo. Sí, yo sería partidario de tal cosa, por ejemplo, en los casos en que un asambleísta se cambia de partido, el famoso camisetazo, ¿no? O en los casos en que sale simplemente por razones que no tienen nada que ver con la situación que se le produce dentro del partido. En este caso, le digo honestamente, o sea, yo siento que me fui empujado, que me pusieron en una situación en que era insostenible mantenerme ahí adentro. Y yo quisiera hacer una reflexión. Es de dos vías. Uno podría decir que el país obtuvo los votos que tuvo porque tuvo los candidatos que tuvo. Pero usted no se debe a un proyecto político porque, bueno, me debo le digo básicamente a esas lecturas que son las que se han imprimido. Me debo en primer lugar a mis electores, sí. Y al programa y a la plataforma con la cual nos presentamos todos ante esos electores a su debido tiempo. Creo que estoy obligado a seguir dentro de esos principios. Estoy obligado y es más, lo que hice fue porque pensaba en mi conciencia que precisamente cumplir con lo que había prometido, con lo que habíamos prometido en el año 2013, era precisamente actuar como yo actué. En mi modesta opinión, pero firmemente sostenida, el que se estaba apartando del compromiso con los electores no era el que habla, sino mi bancada, ¿no? Y eso después de mucha reflexión. Si usted revisa exactamente todo lo que se estaba en algunas de las enmiendas, no todas eran a mi juicio objetables, a muchas no tenía ningún inconveniente. Si se hubieran votado por separado, hubiera votado a favor de ellas, ¿no? Si usted ve en relación a todo lo que se dijo hasta hace un año y medio, ¿no? Hasta 2014,
es divergente respecto a lo que se ¿Y sostuvo. por qué entonces? Porque la crítica radica en el hecho de que Fernando Bustamante tuvo un año para decir aquello que pensaba, pero no lo hizo. Y la crítica radica en eso, en que su voto fue absolutamente sorpresivo, porque teniendo un año de socialización de las enmiendas, usted nunca dijo que estaba en desacuerdo y nunca dijo cómo iba a votar. Mire, había otras alternativas, se dicen, ¿no? sí, Como poner a su suplente, abstenerse y demás, pero no lo hizo. A ver, son varias preguntas en una. Yo ya he explicado claramente que en esta ocasión, dada la gravedad del tema y dada la importancia que tenía, yo no sentí que realmente poner a mi suplente era eludir mi responsabilidad. Era eludir la responsabilidad frente a la opinión pública y ante mi propia conciencia. Lo normal, la disciplina partidaria normal, era poner al suplente. Pero llegan momentos, llegan puntos en que uno siente que eso es totalmente insuficiente y que de alguna manera se siente... ¿Ah? ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué no manifestó su desacuerdo? Tampoco es verdad, ¿no? Ahora, obviamente, mi posición es de que siempre vamos a entrar en una discusión estéril. Y yo podría citar ocasiones en que dije lo que pensaba y lo dije dentro de instancias públicas respecto a varios puntos, pero alguien podría decir, no fue la instancia orgánica, no fue cuándo, en fin. Esa es una discusión estéril que no lleva a ninguna parte, ¿no? Pero también debo decir, y eso es algo que a mi juicio es innegable por más que se desmienta, la gente del país sabe que digo la verdad, ¿no? Es que los mecanismos de procesamiento de las diferencias y de las discrepancias evidentemente dejan que desear. Vamos a hablar del tema. Asambleísta, tenemos preguntas desde Guayaquil. Muy buen día, asambleísta. Al margen de esos mecanismos, usted mencionaba las posturas ideológicas que cimentaron el crecimiento, el fortalecimiento de Alianza País. ¿Cuál es su postura ideológica respecto de Alianza País el día de hoy? ¿Cómo está configurado? Mire, yo sigo manteniendo muchos puntos de encuentro con un proyecto político en el cual creí y en cuanto a sus principios fundamentales sigo creyendo. Creo que en algunos aspectos ya no estamos comulgando, ya no es lo mismo, que ha habido una deriva diferente. El tema de la reelección indefinida, por ejemplo, ¿no? O de la postulación indefinida, ¿no? Eso definitivamente fue, hasta 2014, una posición radicalmente diferente a la que eventualmente se dio en la propuesta de las enmiendas, ¿no? Y está toda la evidencia de todo lo que se ha dicho, de todos los discursos, de todos los planteamientos. Hay muchas posiciones que reflejan en la Asamblea de Montecristi, que se han debilitado, que se han abandonado, que se han relativizado, y podríamos hacer una larga lista, o sea, podríamos tener un debate ideológico muy largo, muy complejo. Creo que algunas de las formas en que se intenta, digamos, implementar esos principios, si bien el diagnóstico yo sigo compartiéndolo en muchos casos, los mecanismos, los métodos, yo ya no los puedo compartir, desgraciadamente. Pero mencionaba usted también una crítica a los canales sobre los cuales se procesan las divergencias al interior de Alianza País. ¿Esa crítica es compartida con los asambleístas del bloque? Mire, yo no puedo hablar por terceros. Yo respeto mucho la posición que cada uno tiene. Yo no me voy a hacer vocero, nadie me ha pedido que lo sea. Pero voy a darle mi punto de vista. Yo creo que en efecto hay una concepción de partido político, de movimiento político, que tiene mucho más que ver con lo que se dio en los países de socialismo real, ¿no? Usar la palabra estalinismo tal vez es muy fuerte, pero podría decir que hay ciertas tendencias en ese sentido. Es la idea del partido como una especie de ejército disciplinado y obediente, jerárquico y vertical, ¿no es cierto?, en donde las órdenes vienen de arriba y el militante, el asambleísta las tiene que cumplir. Y yo no digo que no se discuta, pero esa discusión se hace estéril, se hace inocua, no encuentra una expresión en las decisiones de una manera profundamente que la persona sienta que tuvo un input, que tuvo algo que efectivamente modificó su postura. Ahora, asambleísta, ¿usted lo sintió esto por primera vez a raíz del tema de las enmiendas que se discutía a lo interno y también a lo externo y luego la votación en la Asamblea Nacional? ¿Lo sintió por primera vez o es que durante esos 9 años cayó y se adaptó a la disciplina partidista? A ver, eso es un proceso, es una lucha. No es que lo sentí por primera vez en este tema de las enmiendas. Entonces cayó durante 9 años. No he hablado de 9 años porque primero he sido asambleísta durante 7 años. Exacto, pero usted está y lo que yo quiero decir es que aquí hay un proceso progresivo. O sea, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en la época de Montecristi el debate era extremadamente libre e intenso, ¿no?
Yo no era asambleísta, pero me tocó asistir a algunas reuniones de bancada, estar presente en algunos de los debates, y eso era vibrante, eso era verdaderamente... ¿Diría que ahora no lo es? No, no lo es. Desgraciadamente no lo es. Y hay un pequeño problema. Hay muchas formas informales en las cuales se puede de alguna manera ahogar el debate. Por ejemplo, le voy a dar uno. Usted dice lo que piensa, nadie le dice que no lo diga, pero inmediatamente empieza el cuchicheo, empieza esta especie de coerción informal de que se le empieza a mirar, este parece que no es muy leal, cae bajo una especie de mirada sospechosa, y la persona dice, si yo voy a caer en esta situación de suspicacia, mis bonos políticos van a bajar, me van a bloquear cosas, voy a pagar costos fuertes que en la vida de un político, de un representante pueden hacer la diferencia muchas veces. Entonces se produce una especie de auto-inhibición paulatina, casi insensible. ¿Usted lo sintió entonces? ¿A usted le pasó? Yo lo sentí. ¿Le ocurrió? Hubo momentos en que me di cuenta que me estaba pasando y eso evidentemente fue parte de mi proceso de irme sintiendo, bueno, no alejándose tan bien, claro, de pronto. Claro. Pero como le digo, es un proceso muy paulatino, que es insensible, la gente no se da ni cuenta y un buen día se levanta, despierta, abre los ojos y dice, pero ¿por qué me estoy callando tanto? El presidente ha dicho, y me quedan 10 segundos Sí, nada más, sí. que usted lo que pasó fue que no quiso pelearse con su círculo intelectual, que estaba pensando en su futuro, probablemente académico, regresar a las aulas. Bueno, la verdad es que no pensaba en eso, pero debo decirle que a mí me daría una pena inmensa que se llegara a la conclusión de que ser un fiel y cumplido adherente del país implica romperse con la academia, o que ser un buen académico implica romperse con país. Gracias, Hacer asambleísta. incompatibles esas dos cosas es confesar demasiado. Gracias, asambleísta. Se nos terminó el tiempo. Bienvenido. Gracias, Carla. Estamos con más información ahora.